Hola, muy buenas tardes. Espero que estén bien. Vamos a rezar un ratito juntos. Estamos todavía leyendo el capítulo 12 del Evangelio según San Marcos. Un escriba que oyó discutir a Jesús con los saduceos, al ver que les había respondido bien, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo, muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Después del enfrentamiento que había tenido Jesús con los sacerdotes, después los fariseos y los herodianos, después los saduceos, ahora es un escriba el que se acerca aparentemente con una mejor intención, es un diálogo un poco más amigable que los anteriores. No lo ataca a Jesús, no dice el Evangelio que esté poniéndolo a prueba, simplemente le pregunta algo que como conocedor de la Escritura le inquietaba, como a mucha gente le inquietaba en tiempos de Jesús, que era ante la multiplicidad de los mandamientos, normas, preceptos, lo que había que hacer, lo que no había que hacer, todas concreciones que la tradición había ido interpretando a partir de los mandamientos, en medio de toda esa confusión y cantidad de cosas, había quienes buscaban una síntesis, en todo caso, identificar, o por lo menos una escala de valores, ¿no? Qué es lo más importante, qué es lo secundario. Digo que es un trato amigable porque de hecho termina en un elogio mutuo. El, el escriba le dice muy bien, maestro, y Jesús le dice, tú no estás lejos del reino de Dios, como que le abre la puerta para que entre al reino. Lo esencial para Jesús es el amor, ya lo sabemos, lo ha dicho de distintas maneras, lo aclara de una manera muy particular ahora. Decir, como dice el escriba, que es más importante que sacrificios y holocaustos y que todo el culto ofrecido a Dios es realmente muy significativo. Jesús no inventa ninguna de las dos expresiones, tanto el amor a Dios como el único Señor, a quien hay que amar con el corazón, etcétera, es parte de una oración que frecuentemente rezaban los judíos. El amor al prójimo también está propuesto ya en la Biblia. Lo original que tiene Jesús es que para él van las dos cosas de la mano, inseparablemente unidos, casi como si fueran un solo mandamiento. Y en segundo lugar, decir que estos dos mandamientos, que casi parece uno solo, es el mayor. No hay nada más importante. En otro pasaje lo hemos escuchado decir, de estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas, es decir, toda la escritura, toda la revelación, todo lo que podemos decir de Dios depende de estas dos cosas, el amor a Dios y el amor al prójimo. Ya sabemos cómo Jesús se identificó con los más pequeños, lo hemos escuchado sobre todo en ese pasaje tan lindo del juicio final, lo que hicieron por uno de mis pequeños hermanos, lo hicieron por mí. Este vínculo indisoluble que hay entre Dios y los hermanos, este amor que es el mismo, que se expresa tanto en la relación con Dios como en la relación con los demás. Ese que hace a San Juan en su primera carta decir, lo comentaba hace poquito también por este medio, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves, si no amas a tu hermano a quien ves? Y termina diciendo, el que dice esto es un mentiroso, una expresión muy fuerte para Juan, esta realidad de que no hay modo
de que el amor a Dios sea verdadero si no hay amor al prójimo. Lo que va a pasar después, también lo sabemos, en la última cena Jesús hace una apuesta mucho más fuerte, confiando en lo que el Espíritu Santo pueda hacer en sus discípulos. Ámense como yo los amé. Tendríamos que decir, amar al prójimo más que a sí mismo. Y todo esto que forma parte de nuestro conocimiento de la palabra de Dios, de nuestro conocimiento de la voluntad de Jesús, es mucho más que puro conocimiento, es obviamente una invitación a un modo distinto de vivir, un modo extraordinario de vivir. Esto de poder amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, esto es decir, con todo lo que soy, con todo lo que tengo realmente, y esta concreción que nos pone como entre la espada y la pared, de amar al prójimo, a cualquier prójimo, a todo prójimo, más que a nosotros mismos. Muchas veces hemos hecho ejercicios de caridad, seguramente, muchas veces compartiendo lo que nos sobra, no está mal, pero muchas veces también por ahí, ojalá tuvimos la experiencia de poder dar de lo que nos pertenece, de lo que queremos, incluso a veces hasta de lo que necesitamos para poder compartirlo. Es una experiencia poco común, por eso creo que no solo tenemos que reconocer que es una linda revelación, es una invitación a un modo de vivir particular, extraordinario, y en todo caso me animo a decir, si no somos los creyentes los que hacemos esto en el mundo, nadie lo va a hacer, porque es el Espíritu Santo el que obra en nosotros particularmente, en los que somos bautizados. Podemos encontrar muchas cosas buenas en la humanidad, mucha gente muy generosa, podemos encontrar muchos servicios, muchas organizaciones que buscan hacer el bien. Probablemente dentro de ellas haya personas inspiradas, impulsadas por el Espíritu de Dios, y entonces es ese amor el que se manifiesta en sus vidas, pero de no ser así, insisto, es nuestra exclusividad. Somos los discípulos de Jesús que hemos recibido su Espíritu, los únicos capaces de dar al mundo esta experiencia del amor de Dios. Probablemente por eso Jesús a sus discípulos, cuando les habla de la comunión y del amor entre ellos, les dice que ese es el testimonio de que fue enviado por Dios, para que el mundo crea. Es que los discípulos tienen o tenemos que vivir esta experiencia del amor. Pidámosle a Jesús que nos dé mucha valentía, mucha confianza en la fuerza de su Espíritu, para que podamos identificarlo, así como Él quiso identificarse en los más pequeños, en los más olvidados. Uno diría, me gustaría que Jesús viniera a pasar un rato conmigo, puedo ir a buscar a Jesús, ya sé dónde encontrarlo. Me gustaría poder ayudar a Jesús cargando la cruz, puedo hacerlo. Hay quienes necesitan una mano, un consuelo, una ayuda, un abrigo, un alimento, etc. Pidámosle esta fuerza a Jesús y esta, como decía, esta valentía, porque a veces nos cuesta un poquito movernos de los lugares en los que estamos acostumbrados a vivir, a relacionarnos, etc., pero ir reconociendo, no es necesario ir muy lejos, ir reconociendo, sobre todo en nuestro entorno, en los que están a nuestro alcance, donde Jesús se presenta con alguna necesidad, esperando nuestra expresión del amor. Que el Señor los acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.